Vamos a ver la historia de nuestro Luchito Díaz, a reaccionar En a un ese video. pequeño pueblo del Caribe colombiano, donde el fútbol se juega descalzo sobre tierra roja, nació una leyenda. De Barracas, La Guajira, a las luces de Alemania. De un humilde y caliente barrio colombiano al hostil frío alemán. De jugar ¿Ustedes se imaginan uno pasar de un pueblo siendo un indígena prácticamente a vivir en Alemania en ese con frío? una pelota hecha de trapos a convertirse en el jugador más caro en la historia del fútbol colombiano. Esta es la historia de Luis Fernando Díaz Marulanda, el niño que corría más rápido que el viento, el hijo que literalmente con sus goles liberó a su papá de un secuestro. Parce, ¿verdad que habían secuestrado al papá de Lucho? O sea, ¿ustedes se acuerdan de esa historia? Impresionante cómo él salía con esas camisetas así pidiendo a su papá. El colombiano que hoy está reescribiendo la historia del Bayern, siendo el claro protagonista de este nuevo tridente que está causando destrozos en la presente Champions, llevándose por Además, hablemos de lo que pasó en el partido anterior de la Champions League con esos tres. O sea, lo de Lucho Díaz, el gol que metió, wow. O sea, le hacen el penalti, pero el gol que hace es un golazo. delante a los equipos más poderosos de Europa. El Liverpool, su antigua casa, quiso minimizarlo, pero hoy deben estar bañados en lágrimas de sangre tras el fatal error de dejarlo ir. No se puede subestimar. El Liverpool, además, que ni siquiera está en Champions en este momento. Bueno, sí está en Champions, pero está ahí peligrando, no está seguro. El Manchester United ya le quitó la plaza A segura. Luis Díaz, quien desde niño tuvo que ganarse incluso hasta el uniforme que llevaba puesto a punta de goles. Pero bueno, ya no nos adelantemos. Les habla su humilde servidor en Mahavoc y sin más preámbulo, empecemos. 1997 en el humilde pueblo de Barrancas, perteneciente al departamento de La Guajira, Colombia. Pasó una infancia raramente difícil, fue como si le hubiese tocado vivir en otra época, ya que su pueblo estaba alejado completamente de la tecnología. Prácticamente le tocó vivir en un pueblo que había sido olvidado por el resto del país. No supo lo que era ni siquiera un televisor hasta casi tocar su adolescencia. El único entretenimiento que tenía eran sus abuelos, quienes le contaban historias o cuentos infantiles, y al pequeño Luis le tocaba fantasear con ello y nada más. Como lo dije, era un pueblo olvidado, sufrían del abandono estatal, y como resultado la desnutrición se convierte en uno de sus mayores problemas. La única carne que comían eran de las cabras que ellos mismos criaban. ¿Ustedes se imaginan uno pasar de vivir en un pueblo desolado como Barracas a Alemania o a Liverpool? O sea, pasar de ser un niño sin comida a ser uno, sino el mejor jugador en la historia de Y Colombia. no siempre podían comer todos los días, razón principal para que Luis Díaz creciera con una desnutrición severa, además de varios tipos de enfermedades. Afortunadamente el fútbol se convirtió en una fuente de consuelo para, aunque sea, soñar salir de la pobreza. A sus 11 años, al fin con una televisión en su casa, pudo ver los últimos años de Ronaldinho jugando en Europa y de una empezó a imitar sus jugadas. El brasileño se convirtió en su ídolo y fantaseaba con ser él a cada rato. Más que soñar con el fútbol, Luis Díaz quería ser Ronaldinho desde pequeño, cosa que al imitarlo al mismo tiempo desarrollaba su talento propio con la pelota. Su padre Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, yo también veía partidos en televisión y veía mucho fútbol y siempre trataba de emular a al Zlatan. ver el hambre de aprender que tenía su hijo, decidió junto con él montarse en el barco de este sueño. Su Ay, qué papá de cosita la más nada linda. creó una escuelita de fútbol dentro del pueblo. Más niños se sumarían a este proyecto y a pesar de las carencias, poco a poco la academia fue creciendo. Por cada torneo municipal de Barrancas, Luis Díaz se destacaba. De adolescente ganó un campeonato vacacional a punta de puras individualidades
cualidades. Él jugaba a ser Ronaldinho, en su mente eso es lo que él hacía. Gracias a ello llegó su oportunidad de oro. Sí, esto cuando menos lo esperaba. Su papá hizo contactos y logró que llevaran a su hijo a la Copa América de Pueblos Indígenas en Chile del año 2015, un torneo que cambiaría su vida por completo, anotando 2 golazos y quedando subcampeón de la Copa. Parce, ¿quién sabía que existía un equipo de las comunidades indígenas? O sea, Pero más allá wow. de ello, sus habilidades con el balón cautivaron a Lo todos. peor Fue es que allí sí se le cuando el notaba lo de mítico Pide Ronaldinho. Valderrama, quien era embajador del torneo, lo descubrió. Al ver con sus propios ojos el letal talento de Luis Díaz, decidió ayudarlo. Valderrama vio en Luis Díaz un diamante en bruto para pulir y lo recomendó inmediatamente a las directivas del Club Junior de Eso es una de las cosas que me parece más increíble de esta historia. ¿Cómo es que el pibe Valderrama, el 10 histórico de la selección Colombia, es embajador del torneo de las comunidades indígenas y ve a Luis Díaz y descubre a Luis Díaz y hoy Luis Díaz es lo que es? O sea, Barranquilla, pero wow. estos dirigentes casi se le burlaban al pibe en la cara, ya que el estado de desnutrición severa de Luis Díaz era preocupante. Aún así, como venía apadrinado por el mismo Valderrama, decidieron probarlo, y al ver su bestial equilibrio, gambetas y disparos O sea, si el pibe no apadrina a Luis Díaz, de pronto nunca hubiéramos visto a Luis Díaz. Estos son talentos que se con el desperdician en balón nuestro a país. más estilo de Ronaldinho, decidieron becarlo y ayudarlo en todo lo posible para sanar su desnutrición. El 14 de mayo del 2016 debutó en Primera División con un gol en la victoria del Barranquilla FC ante Cúcuta. El extremo brilló en el equipo y Qué tras una golazo. gran temporada fue convocado ante la selección sub-20 de Colombia. Ahora sí pasaría a ser la mayor promesa del fútbol colombiano. Europa ya comenzaba a enviar cazatalentos a verlo. El Porto FC de Portugal fue el club que apostó a su potencial y lo ficharía en el 2019. Qué Luego grande su Luchito segunda en Porto. oportunidad de oro llegó en el 2021, sería en la Gran Copa América. Marcaría su primer gol nada más y nada menos que Uy, contra la hablemos de ese golazo contra Brasil, esa media volea. Brasil de Histórico ese Neymar, gol. quien O era sea, otro wow. de sus ídolos. Luego se luciría en las semifinales contra la Argentina de Lionel Messi, anotando el agónico gol al minuto 65, obligándolos a irse a penales. A pesar de caer allí Parce, lo peor es que todavía hay gente que dice que Lucho Díaz no rinde con la ante selección. las paradas del Dibu contra Colombia, esta Copa América fue muy buena para Luis Díaz, marcando 4 goles, empatando así la bota de oro con Messi, mejor debut imposible, mientras que por otro lado con el Oporto de Portugal dejó también sus grandes huellas, 3 temporadas, 5 títulos, 2 ligas de Portugal, 2 copas y una Supercopa de Portugal, 125 partidos, 41 golazos y 19 ¿Qué asistencias, tal esos cifras que números? convirtieron al niño que se creía Ronaldinho a ser el jugador más codiciado por los grandes clubes de Europa. El mítico entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, no dudó en pedirle a las cabezas del equipo que trajeran al colombiano a Inglaterra. Y así fue, Luis Díaz llegó al Liverpool a inicios del pasado año 2022. 47 millones fue su fichaje, sacó a su familia del lodo y veríamos ahora su mejor versión. La adaptación al sistema de juego de Jürgen Klopp fue notablemente rápida. Su estilo, regates y la manera en la que libremente se pasea con la pelota enamoraron Además que Klopp lo ponía por izquierda, pero también lo puso de a 9 los un tiempo. fanáticos del Liverpool. Muchos de los ingleses pensaban que era brasileño, pero no, Luis Díaz venía de la Gran Colombia. Arrancó su primer mes alzando la Copa de la Liga e hizo un magistral resto de temporada, con 6 goles y 5 asistencias, alzando la FA Cup y la Community Shield. Ahora comenzaría la presente temporada y cuando todo iba en ascenso para la carrera del colombiano, le pasaría algo realmente impensable. El día 28 del pasado mes de octubre a la Yo no sé uno cómo puede salir a una cancha de fútbol si sus papás
están secuestrados. O sea, uno cómo tiene cabeza para A jugar. 5 de la tarde, Luis se entera que sus padres habían sido secuestrados. Esto dejó en shock al país, en donde la delincuencia no respeta ni siquiera a sus propios ídolos del balón. En un acto apresurado se logró dar con el rescate de su madre, pero el paradero de su papá aún era incierto para todos. Poder que me lo liberen ya, que nosotros queremos tenerlo en nuestro hogar. ¡Liberación! Desde ese sábado no hubo paz en su vida. El Liverpool, su equipo, se pronunciaría con el siguiente comunicado. El Liverpool ha brindado total libertad al jugador para que pueda enfocarse No, marica, y esa foto de Diogo Jota, no. en esta dura situación familiar. Esperamos fervientemente que este asunto se resuelva de forma rápida y segura lo antes posible. Mientras tanto, el bienestar del jugador seguirá siendo nuestra prioridad inmediata. Con estas palabras, el Liverpool le había dado el permiso a Luis para que regresara a Colombia a seguir de cerca el caso de su padre. Pero miren, Luis Díaz decidió seguir jugando. Sabía bien que quedarse en el campo haría más presión para que internacionalmente el mundo supiera lo que le estaba pasando. Ante la prensa mundial confesó lo siguiente: este sufrimiento solamente terminará cuando lo tengamos de vuelta a casa. Con todo el dolor del mundo, Luis Díaz decidió continuar sus partidos, incluso anotando un gol y dando un fuerte mensaje al levantarse la camiseta, dejándonos sin palabras a ¿Cómo uno no llora en ese momento levantándose la camisa pidiendo la liberación de su papá? todos. Liberen a papá, increíble, dándolo todo con su padre secuestrado. En la rueda de prensa a viva voz diría: este gol es por la libertad de mi padre y de todos los secuestrados de mi país. Estos actos de Luis Díaz en Inglaterra le daba más presión internacional al gobierno de Colombia para que actuaran con todo el peso posible en la búsqueda de su papá, e inteligentemente lo consiguió. Fue el mismo grupo criminal quienes, al ver cómo este revuelo estaba alarmando al mundo entero, decidieron contactar a la Iglesia Católica para acordar la liberación de su padre. Finalmente, 13 días después del secuestro, al fin fue liberado. Literalmente jugando al fútbol pudo liberar a su papá, una historia digna hasta de una película. Historia que por fortuna tuvo un final feliz. A eso le Y tienen que ahora, sacar para cerrar película. con broche de oro este duro capítulo ya superado, Luis Díaz casi le provoca un infarto a su padre, pero de felicidad. Esa es una de las grandes imágenes más épicas de Luis Díaz con la selección. En la pasada noche del 16 de noviembre, el colombiano se vestiría de gloria al marcarle un épico doblete a Brasil en las eliminatorias al Mundial. Miren la alegría de su papá, más épico, épico imposible. Gracias a Dios por este final feliz. Ahora, tras este peso menos que alivianaba su alma, su carrera en el Liverpool seguía, pero tristemente llegaba la etapa, el adiós de Jürgen Klopp. Tras la salida del técnico alemán, el protagonismo del colombiano se vería mermado. Luis Díaz siempre cumplía, partido que entraba, goles que marcaba, o por lo menos en los que contribuía, creando ocasiones o dando asistencias. Alzó la Premier League del año 2025, pero poco a poco sería relegado, o mejor dicho, menospreciado. Sentía que se había ganado un mejor salario que el que tenía cuando ingresó. Miren, le reajustaron el sueldo a Mohamed Salah, a Van Dijk en 2 ocasiones y hasta a McAllister, quien era más nuevo que él. O sea, en esa lista se ve, era el jugador número 18 mejor pagado del Liverpool. O sea, no lo estaban valorando como era. Se lo ajustaron, pero al colombiano no. Luego vería que el entrenador Arne Slot no quiso meter las manos al fuego por él, sino al contrario, se armó una nueva reestructuración ofensiva en donde el colombiano se iba sintiendo excluido, no fue valorado como lo merecía. Luis Díaz venía ya hastiado desde su infancia de estar lidiando con los rechazos, no soportó la idea
alegría de estar en donde ya no lo querían. Y es raro, porque todo fue de un año para el otro. La salida de Jürgen Klopp también marcó la salida de Luis un año después. Verano del 2025, el colombiano amante del vallenato se iría al hostil frío alemán. Yo me acuerdo cuando él anunció que se iba a ir al Bayern Múnich y yo no lo entendía. O sea, sí lo entendía desde un punto de vista de la plática, pero futbolísticamente dije, no, va a dar un paso para atrás, pero El Bayern de Múnich sí supo darle el balón que ostentaba, 70 millones de euros por él. El técnico Vincent Kompany tenía un único proyecto en mente: resucitar aquel viejo tridente alemán que causó estragos en Europa: Arjen Robben, Frank Ribéry y Robert Lewandowski. Kompany vio en el colombiano a una especie de nuevo Ribéry, en Michael Olisen vería a un nuevo Arjen Robben y en Harry Kane vería el prime que ¡qué alguna vez tuvo tridente! el ya veterano Lewandowski. Luis Díaz sabía lo que llegaba y asumiría este reto. Su debut en el Allianz Arena fue por la puerta grande, recién llegando al sol la Supercopa alemana, pero más allá de esto, también su misión era el de demostrarle a los ingleses del Liverpool el garrafal error de haberlo menospreciado. En este año sus números a nivel individual sobrepasaron a cualquiera de los años anteriores con el Liverpool. Miren, ha contribuido en 41 ocasiones de gol en esta temporada que aún no termina, 24 golazos y 17 asistencias, y acaba de llevar su primera Bundesliga, pero en la Champions ha sido el terror de los clubes más fuertes. Lo vimos marcando un doblete bestial en la Champions contra el Paris Saint-Germain. El actual campeón le destrozó el tobillo Parce, ¿ustedes se imaginan que Lucho Díaz gane la Champions League? O sea, ¿en qué nivel de confianza llegaría al Mundial? a Hakimi. También hizo destrozo en los cuartos de final, nada más y nada menos que frente al mismísimo rey de Europa, el Real Madrid. El colombiano dejó su huella fusilando la red en ambos partidos. El Bayern vuelve finalmente a ser una amenaza palpable, mientras que su ex Liverpool va descendiendo humillantemente de los primeros lugares de la tabla tras su salida. No se debió subestimar a Luis Díaz. El Liverpool lo desechó y hoy con lágrimas de sangre se están dando cuenta de semejante equivocación. El tridente de la nueva MSN alemana es el claro favorito para la presente Champions. Sin embargo, en la semifinal tendrán su revancha contra el Paris Saint-Germain. Guerra de titanes en donde no tengan la menor duda de que el colombiano con creces estará al 100% para semejante cita con la historia. Además, también se viene el mundial de su tan amada Colombia, el primer mundial donde será él la máxima figura del país cafetero. La historia de Luis Díaz es el claro ejemplo que el talento no conoce fronteras. Cualquier jugador en cualquier parte o pueblo del mundo puede aspirar a ser grande, y su crecimiento hasta hoy es el claro ejemplo de ello. Yo les aseguro que así como Luis Díaz vio a Ronaldinho cuando tenía 11 años, hay miles, millones de niños en el mundo hoy viendo a Luis Díaz diciendo, yo quiero ser así. Y en unos años vamos a ver muchos niños diciendo, ese era mi ídolo. A pesar de que figuras como James o Falcao ya van desde hace rato de salida, el fútbol colombiano aún tiene futuro, y Luis Díaz sin lugar a dudas es el rostro de esta presente y futura generación del fútbol en Colombia. Wow, wow. Luchito, mi admiración, la vas a romper en la semifinal de vuelta de la Champions y la vas a romper en el Mundial, porque te necesitamos en este Mundial. Qué historia tan bacana, qué historia tan linda, tan inspiradora, increíble. El talento que hay en nuestro país, las historias que hay en nuestro país. Luchito, te quiero.